tal? Vamos a empezar el capítulo 3 del módulo 1. En este tema vamos a ver los componentes de un sistema de riego. Para entender bien los componentes de un sistema de riego, vamos a hablar primero de los tipos de sistema de irrigación o sistemas de riego que existen. Primero que nada está el riego por aspersión. Es un sistema que simula lluvia pero medible y controlable en cuanto al gasto del agua, el tiempo de riego y los horarios de riego. Es la mejor opción para césped. Siempre el riego por aspersión es la mejor opción, si no es que la única que realmente se recomienda para césped. La desventaja del riego por aspersión es el viento, es una de las desventajas. Es algo que no podemos controlar y puede afectar la eficiencia del riego. Por eso debemos buscar horarios donde no tengamos mucho viento en zonas o temporadas donde el viento es fuerte. Hay que tener mucho cuidado, ya lo iremos aprendiendo, de que la aspersión sea en horarios donde el viento no mueva tanto la dirección del agua. Y también el tipo de rotor o aspersor que utilicemos va a ser de acuerdo también. Ese es un factor externo o un factor secundario, que también debemos tomar en cuenta. No determinante, pero sí en cuenta a la hora de decidir qué tipos de emisores vamos a utilizar. Y el otro tipo de riego es el riego localizado. Es el más utilizado para árboles, plantas aisladas o lugares donde la aspersión no llega. Es un sistema que avienta agua en un mismo lugar. Es solamente para inundar o alimentar de agua un mismo lugar. Tiene consumos bajos de agua y requiere menor presión que la aspersión. Este tipo de riego se utiliza generalmente para árboles y paisajismo en general o plantas aisladas a los lugares de aspersión. Ahora vamos a hablar de los emisores. Para riego por aspersión están los rotores, que son los que avientan un chorro bien definido de agua y van girando de un lado a otro en forma circular. Funcionan por medio de engranes. El agua a presión entra, vence un resorte y los eleva para que puedan subir y aventar agua al mismo tiempo que empieza a girar. Requiere regularmente de 30 a 35 libras por pulgada cuadrada de presión. Entonces, para eso ya sabes que tienes que calcular la presión que pasa por la tubería para que determines si va a funcionar al 100% un rotor. Son como rayos de agua que va girando de acuerdo al radio y al ángulo que tú le des de apertura. Ya sabemos que en las esquinas son 45 grados, en las orillas son 180 grados y en el centro son 360 grados por lo general, salvo sean áreas irregulares o áreas específicas donde no se pueda de esa manera tan simétrica. Y luego están los rotores de impactos, que se les llama en la marca Reinbeer Maxi Pow. Los rotores de impacto funcionan exactamente igual que el rotor. La diferencia es que el chorro de agua va a mover un plástico, el cual tiene un contrapeso al cual el mismo chorro impulsa para girar. A hacer un rebote golpea el propulsor del chorro y eso hace que empiece a girar y emite un ruido al hacer el golpeteo. Estos son los que hacen que van girando y van haciendo como un ruidito donde va golpeando el componente. La ventaja es que soporta más los sedimentos porque sus conductos son más grandes. No es realmente para agua tratada, pero soporta más los sedimentos. De todas formas, no te recomiendo trabajar con agua con sedimentos. Los rotores regularmente son para distancias más largas, a partir de 7 metros o 23 pies en adelante. Hay rotores muy potentes, depende ya para campos de fútbol, campos deportivos, pues hay de muchas distancias. Pero normalmente a partir de 7 metros o 23 pies es cuando ya requieres un rotor en un área. Y luego están los rociadores o difusores, que son los más comunes para el uso en residencia o instalaciones domésticas, vaya. Son para distancias más pequeñas, desde 1 metro o 3 pies hasta 7 metros o 23 pies. Tienen una precipitación más alta
Son aspersores que avientan el agua como un abanico de forma definida y constante. Son muy versátiles para ajustarles la apertura de emisión de agua desde el mínimo hasta 360 grados para emitir el agua de acuerdo a la necesidad del área. No son giratorios, es fijo. Como les dije, es fijo y el agua está saliendo de manera constante al área o ángulo que tú le ajustaste. No tiene movimiento el aspersor mientras funciona y, como ya mencioné, emite agua de manera constante. La ventaja de este tipo de emisor es que requieren menor tiempo de riego. Al ser el agua constante al área que ajustaste, pues requiere menos tiempo porque está echando el agua siempre, exactamente al área. Y luego está el aspersor de múltiples chorros giratorios o mini rotor, que se le llama. Este aspersor de múltiples chorros giratorios es un aspersor que lanza chorros giratorios de diferentes alturas. Tiene menor consumo de agua, por lo que te permite utilizar tuberías más delgadas, ya que necesita menos cantidad de agua para funcionar. Es un poco más resistente contra el viento, es una ventaja, y el costo del proyecto puede disminuir al lograr utilizar tuberías y conexiones más delgadas y a la vez poder requerir menos estaciones de agua. Por lo tanto, menor cantidad de válvulas solenoides. La desventaja es que al emitir menor cantidad de agua requerirás mayor tiempo de riego, ya que el cálculo de necesidad de agua que requiere el área no se modifica. O sea, tú ya hiciste tu estudio en tu césped o en la superficie, tú ya determinaste cuánta agua necesita. Este tipo de emisor, al emitir menos cantidad de agua, pues lo vas a tener que programar más tiempo. Entonces ya ahí tú vas a ir determinando, de acuerdo a la experiencia que vas a ir adquiriendo, cuál emisor es el más conveniente. Este tiene las ventajas, como ya las mencioné, de que es un poco más resistente al viento, gasta menos agua, por lo tanto requiere menos presión. Entonces ya la experiencia es la que te va a dar tu expertise para tomar las decisiones más correctas para cada proyecto. No debes utilizar, esto es una nota importante, no debes utilizar diferentes tipos de emisor en una misma estación de agua. Una misma estación de riego, ya que cada tipo de aspersor tiene diferente tipo de precipitación, lo que provocará un riego ineficiente. No debes utilizar tipos de emisor diferentes en una misma estación de riego porque son de diferente precipitación. No es porque sean de diferente marca o diferente forma, no. Es diferente precipitación. Avientan diferente cantidad de agua. Al rato te voy a reforzar por qué tienes que entender lo que es exactamente la razón. Pero ya lo vamos a ver más adelante. Pero bueno. Ahora, para riego localizado, en los cuales tenemos el gotero, es de los más antiguos. El sistema por goteo es el de los más antiguos y más utilizados. Se utiliza mucho en agricultura, todavía se sigue utilizando. Y es una manguera con pequeños agujeros para emitir gotas. Se utiliza normalmente en árboles o lugares de vegetación continua. Y luego está el microaspersor o microdifusor. Es como un aspersor, pero mini. Se recomienda donde hay muchas plantas juntas, no en plantas aisladas, porque pueden sacar maleza. Al echar agua en la planta y su alrededor, pues va a nutrir también la tierra alrededor de la planta y pues va a incentivar la tierra que te saque maleza. Luego están las mangueras de exudación, que sirven para regar directamente las raíces de las plantas. Se pueden llegar a tapar. Debes cuidar mucho tener un buen sistema de filtración para las mangueras de exudación. Y también tenemos el burbujeador en los sistemas de riego localizados, que es un inundador que avienta agua sobre sí mismo. Es muy utilizado en jardinería o paisajismo en áreas donde la aspersión no llega. Debes utilizarlo en áreas planas de mismo nivel de altura. Y bueno, con eso ya vimos riego localizado y riego por aspersión. En el caso del riego localizado, yo utilizo mucho los burbujeadores, como hice en plantas aisladas y también en áreas continuas de vegetación, aunque en áreas continuas recomiendo más la manguera con goteo.
Pero ya depende el proyecto, porque también depende la presión que tengas, las estaciones en lo que vas a dividir el área, ya lo irás adquiriendo con la experiencia. Pero te digo, son las dos que más utilizo yo, o el burbujeador para plantas aisladas o áreas continuas de vegetación, o la manguera por goteo. Ahora vamos a hablar de las válvulas solenoides. Las válvulas solenoides son las válvulas que se abren y cierran de forma automatizada de acuerdo a las señales que emite el controlador. Hay de diferentes grosores, de acuerdo al grosor de tubería que vayas a requerir en la instalación. Algunas válvulas tienen una mariposa que sirve para controlar el flujo. Les recomiendo utilizar siempre de estas válvulas que tengan la mariposita para controlar el flujo. Y luego lo venden como accesorio adicional, pero la diferencia en costo, comprarla ya con eso integrado es mínima. Entonces te vale más comprarla ya con el control de flujo o la valvulita de control de flujo. Ya que puedes, como te dije, puedes ajustar la presión de estaciones donde requieres menos presión de agua. Entonces ahí tú le ajustas y tú ya tienes una presión específica de tu sistema de bombeo, pero quizás en una estación requieres menos presión que en las otras. Ahí es donde tú puedes ajustarlo, es donde te conviene. Y si bajas en la presión desde el equipo de bombeo, pues va a ser al revés. En la estación donde necesitabas más presión, no le vas a poder aumentar la presión. Entonces, por eso es mejor tener la presión más alta o la que necesita tu estación de mayor necesidad, y a la que necesite menos le reduces la presión con la mariposita que viene como la válvula de ajuste de flujo, perdón. También te sirve para cerrar completamente el control de flujo en caso que requieras hacer una reparación en una estación específica de riego. Eso te ayuda a no tener que cerrar todo tu sistema de riego. Si requieres nada más hacer un movimiento en una estación con esa valvulita de control de flujo, cierras la estación en la que vas a hacer un mantenimiento, quizás reemplazar un emisor o reparar alguna tubería rota, pues ya tienes esa estación cerrada desde la válvula solenoide. Las válvulas solenoides tienen dos cables que van conectados en el cilindro que está conectado a la válvula. Es realmente la bobina que recibe la señal de apertura. Ese cilindro también es giratorio, que realmente ese cilindro es el solenoide. Ese cilindro debes tenerlo siempre cerrado. Si lo abres, vas a aperturar la salida de agua. Manténlo siempre cerrado, ya que la emisión se va a abrir de manera automática al recibir la señal del controlador. Entonces siempre debes tenerlo girado totalmente hasta la derecha, sin forzarlo de más, porque también puedes dañar el giro o la manera en que se aprieta. Nomás al tope, lo giras al tope y listo, ya está totalmente cerrado. Las válvulas solenoides van al inicio de cada estación de riego para separar la tubería principal de la tubería secundaria. Recordemos que los emisores van en la tubería secundaria, es decir, la válvula solenoide es el inicio de cada estación de riego. Es donde empieza la tubería secundaria de cada estación. Tú tienes tu equipo de bombeo y toda tu línea de tubería donde va el agua. Esa es la tubería principal, donde vas transportando el agua, y donde llega al inicio de cada estación, que es donde está una válvula solenoide. Ahí pones tu válvula solenoide, y después de la válvula donde sale el agua, ese ya empieza a ser tubería secundaria, que es donde vas a instalar tus emisores. Nunca instales emisores en tubería principal, porque no vas a poder automatizarlos o controlar su apertura y cierre. Ahora vamos a hablar de los controladores. Los controladores son los dispositivos en los cuales programamos la automatización de la irrigación o riego. Hay diferentes tipos de controladores, ya que hay opciones de controladores inalámbricos que utilizan una pila de 9 voltios y te dura alrededor de un año. Bueno, ahorita hay unos que incluso le puedes poner 2 pilas de 9 voltios y pues te dura alrededor de 2 años. Ya te olvidas de recargar la batería durante 2 años. Esos los recomiendo en lugares donde no tienen electricidad, o la distancia para meter cableado hasta el controlador es muy larga. También se recomienda en lugares donde no quieres tener a la vista el controlador, ya que lo puedes enterrar dentro de un registro junto con las válvulas solenoides.
Son muy eficaces, por ejemplo, en casas de campo donde quizás no hay luz eléctrica o te va a ser muy difícil, vas a requerir mucho presupuesto para traer un cableado, vas a tener que contratar un eléctrico para que te ponga una instalación eléctrica cerca de tu controlador. Entonces ahí te conviene mejor utilizar un controlador inalámbrico. Una cosa que te tengo que comentar es, cuando utilizas controlador inalámbrico, tienes que cambiarles también a las válvulas solenoides. Recordemos que tienen su solenoide que recibe una señal de 24 voltios. Pero los controladores inalámbricos no envían señales de 24 voltios, envían señales de 9 voltios. Entonces tienes que cambiarle el solenoide y ponerle solenoide de 9 voltios con tu proveedor. Eso es importante. Si tú pones un controlador inalámbrico de batería y utilizas tus válvulas solenoides normales que están preparadas para recibir 24 voltios, es decir, un controlador que está conectado a corriente eléctrica de 110 por lo general, con un controlador inalámbrico no te va a servir la señal y por lo tanto no se va a aperturar la válvula. Entonces es importante, si utilizas controladores inalámbricos de batería, cámbiales el solenoide a solenoide de 9 voltios para que te funcione. Otra cosa, como te comenté, los puedes enterrar como no necesitan ir conectados a la corriente eléctrica, pues es otra ventaja, porque donde pones tu registro, donde vas a enterrar tus válvulas en caso que vayan enterradas, ahí mismo pones junto a las válvulas tu controlador ahí y tienes todo a la mano. Es muy buena práctica también. Estos controladores tienen opciones que puedes configurar desde tu celular. Los otros controladores, como ya lo hemos visto, requieren ir conectados a la electricidad. Hay de diferente cantidad de estaciones, desde una estación hasta 4 estaciones y de más estaciones. Depende de la necesidad que requieras para tu proyecto. A los controladores puedes agregarles dispositivos Wi-Fi o Wi-Fi para hacer ajustes desde tu celular y agregar sensores. Detectar fugas, si les agregas por ejemplo un medidor de caudal, puedes detectar fugas desde tu celular, puedes enlazarlo a estaciones meteorológicas para que el sistema de riego se ajuste de forma automática según el clima. Aunque este sensor no lo recomiendo, salvo tengas tu propia estación meteorológica en el mismo jardín, porque si se enlaza a una estación meteorológica, pues aunque sea de la zona o de la localidad, tú sabes que a veces los pronósticos, a lo mejor hay un pronóstico de lluvia y él recibe esa señal, tu controlador, y no va a regar porque va a suponer que va a llover. ¿Y qué tal si el pronóstico se equivocó? Que dijo que iba a llover, a lo mejor el clima en la noticia donde agarró la señal dijo que iba a llover y no llovió, pues ni va a regar la lluvia ni va a regar tu controlador. Por eso no recomiendo mucho usar sensores de lluvia, a menos, como te digo, que tengas tu propia estación meteorológica, que también la puedes tener. Hay proyectos por generalmente comerciales o también de cultivo que tienen precisamente por esa razón sus propias estaciones o señales meteorológicas, vaya. Bueno, ahora vamos a hablar de los equipos de bombeo. El equipo de bombeo es el dispositivo que nos ayuda a extraer el agua del depósito, que normalmente es un aljibe o cisterna, y obtener la presión del agua. Hay diferentes tipos de motobombas o equipos de bombeo. Es motobomba. El equipo de bombeo es una motobomba. De un lado tiene un motor y del otro lado es la bomba, que es la que genera el caudal de agua. Y el motor pues es el que gira para hacer el mecanismo que hace que levante el agua. Los equipos de bombeo tenemos las bombas periféricas o jet, también se les llama jet, que son bombas que tienen mucha presión de agua pero muy poco caudal de agua. Son las menos recomendadas para sistemas de riego. Esas yo las recomiendo, o se recomiendan más para alturas, por ejemplo para subir agua de un aljibe a un tinaco o algo, ahí donde se recomiendan las bombas periféricas. Pero para sistemas de riego no se recomienda por el poco caudal de agua que transportan. Y luego están las bombas centrífugas, que son las que yo más utilizo, o son las que más vas a utilizar. Son bombas que tienen mucho caudal de agua
y presiones medianas. Es muy recomendable para sistemas de riego. Y tenemos las bombas multietapas. Son bombas que tienen varios impulsores. Son más eficientes y consumen menos electricidad, ya que tienen un depósito de presión que te permite funcionar o emitir agua a presión sin encender la bomba durante cierto tiempo hasta que llegue a una presión de acuerdo a la presión que programaste y la presión o la capacidad que tenga su tanque. Eso te va a permitir recibir agua a presión sin que se prenda o se encienda tu motobomba por cierto tiempo. Entonces eso te permite utilizar menos consumo eléctrico y también pues menos ruido, porque te evitas el ruido de la bomba por más tiempo. Esas son las bombas multietapas. Y luego están las bombas sumergibles, que son mis favoritas. No son las que más utilizo por el precio, vaya, pero las bombas sumergibles son más costosas, pero tienen una excelente eficiencia. Mucho caudal de agua, son silenciosas y pues que digo, las recomiendo ampliamente. Ya depende del proyecto y el presupuesto que tengas disponible o que tenga disponible tu cliente, pues también puedes utilizar las bombas sumergibles. Entonces en sí, las bombas que tú vas a utilizar o que debes utilizar son los 3 tipos que te mencioné, excepto la periférica. Puedes utilizar la centrífuga, bomba multietapa o sumergibles. Cualquiera de las 3 te va a funcionar perfecto. Ya más adelante vamos a ver más la cuestión técnica de las bombas para que determines qué bomba es la ideal para tu proyecto. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a hablar de la tubería. En los sistemas de riego utilizamos tubería PVC hidráulico, que sirve para soportar agua a presión. No confundir con PVC sanitario, que ese solo se utiliza para instalaciones sanitarias o de drenaje. Tenemos que utilizar tubería o manguera hidráulica que soporta agua a presión, que normalmente se utiliza PVC hidráulico o manguera hidráulica. En Estados Unidos acá se utiliza mucho en las tuberías secundarias. No utilizan el PVC hidráulico, utilizan manguera hidráulica, que es lo mismo. O sea, digo, están preparadas también para soportar el agua y ser muy eficientes en el transporte de la misma a presión. Solo las tuberías sanitarias son las que no debes utilizar porque no resisten el agua a presión. Bueno, hay tuberías de diferentes calibres y diámetros. El calibre es el grosor del diámetro interior del PVC. Hay de diferentes medidas, tipo RD21, RD26. En RD, mientras menor sea el número, más grueso es el calibre. Es decir, un RD21 es más grueso que un RD26. Cualquiera de los dos es un calibre idóneo o recomendable para sistemas de riego. Porque luego hay RD41, me parece, y RD51, que ya son grosor de tubería muy delgado y pues son menos resistentes, es más fácil que se quiebre. Entonces no uses calibre de RD41 o RD51 si vas a utilizar los RD. RD21 y RD26 están perfectos. Hoy también hay otra tubería de PVC hidráulica que se mide el calibre en cédula, que son los cédula 40, cédula 80. En cédula, mientras más grande es el número, es más grueso el calibre. Aquí es al revés. Entonces el cédula 80 es más grueso que el cédula 40 y el cédula 40 es más grueso que el cédula 20. En cédula yo te recomiendo o se recomienda para sistemas de riego cédula 40. Es el grosor idóneo para sistemas de riego. No utilices cédula 20 y no utilices cédula 80. Bueno, es más grueso, es más resistente, pero te va a salir más costoso tu proyecto. Entonces cédula 40 está perfecto. En cuanto al diámetro, eso fue el grosor de la tubería. Eso es el calibre. Ahora, en cuanto al diámetro, es la medida de tubería, que normalmente en residencia se utiliza tubería desde media pulgada hasta 2 pulgadas. Es lo más común que vas a utilizar, de media a 2. Ya más de 2 pulgadas son proyectos generalmente muy grandes, que requieren mucha cantidad de agua las estaciones. Pero ya depende del proyecto. Pues vas a determinar también el grosor de la tubería.
Entre más gruesos son más costosos las tuberías y las conexiones. Entonces también debes tomar en cuenta eso en tus proyectos. Es importante que tomes en cuenta que al determinar el grosor de la tubería, también estás calculando el presupuesto. Es decir, como te mencioné, al tú requerir tubería más gruesa, requieres conexiones de ese diámetro, por lo tanto son más costosos y pues normalmente pues también vas a necesitar bombas o motobombas más potentes. Entonces entre más grueso tu proyecto es más costoso. Pero todo va a depender de la necesidad del proyecto y de la superficie. Lo que te va a determinar el tipo de bomba, el grosor de la tubería, ya lo iremos viendo también más adelante. Te recomiendo busques la fórmula de Hazen-Williams. Se usa comúnmente para el flujo de agua a través de tuberías, según el diámetro de tubería. ¿Cuál es la cantidad de litros por minuto máxima que puede pasar por esa tubería? Y te dice la pérdida por fricción que vas a tener en esa tubería. Te va a ayudar a calcular las tuberías y las bombas. El objetivo es que no superes los 5 pies por segundo. En el tema de diseño vamos a ver este tema más claro, pero sí te recomiendo que utilices o aprendas a utilizar la fórmula Hazen-Williams. Te va a ayudar mucho a determinar tus tuberías. Vamos a hablar ahora del cableado. El cableado que vas a necesitar para la instalación de tus proyectos. Bueno, el cableado tenemos dos formas de instalarlo. Está el sistema tradicional o multicable, como se le llama, que es al conectar las válvulas solenoides requieres un cable de corriente por cada válvula y un cable de común que puede conectarse a todas un mismo cable. Es decir, del controlador sacas un cable por cada estación y te recomiendo utilizar un color de cable para cada estación para identificar las estaciones. Y cada cable llega hasta cada válvula solenoide y se conecta en uno de los cables de la válvula. La válvula o el cilindro de la válvula, que es el solenoide, tiene dos cablecitos y el cable que viene del controlador lo conectas a uno de ellos, no importa cuál, no tiene que ser específicamente de un lado u otro. Entonces conectas a cualquiera y en el otro cable solenoide conectas el cable común, que ese cable común sale un solo cable de la válvula y ese mismo cable lo puedes utilizar para todas las válvulas solenoides de tu proyecto. Ya le sacas la línea para cada válvula. Bueno, ya te mencioné que el cable común sale un solo cable y bueno, ese es el sistema tradicional o multicable, que es el más utilizado, es el que más vas a utilizar. También puedes utilizar otro sistema de cableado que se le llama sistema de cableado con decoders o con decodificadores. Este lo recomiendo solamente en instalaciones que tienen muchas estaciones de riego. Este consiste en tener solamente dos cables desde el controlador y antes de cada válvula solenoide se utiliza un decoder, un decodificador. Te evitas utilizar muchas líneas de cable diferentes y poliductos más gruesos. Porque pues, si tienes una estación o digo un proyecto, imagínate de 30, 40 estaciones, tendrías que sacar 30, 40 cables de tu controlador más el cable común. Ahí es cuando te recomiendo utilizar sistema con decoders. Vas a sacar nada más dos cables de tu controlador, pero es importante tomar en cuenta que tienes que comprar un controlador que sea configurable con decoders. Lo revisas con tu proveedor en caso que vas a utilizar este tipo de cableado. El grosor del cable que requieres puedes utilizar calibre 16 o incluso calibre 18, ya que recuerda que el controlador solo envía 24 voltios, las señales de 24 voltios a las válvulas y al contactor del equipo de bombeo, por lo que no necesitas un cable de gran capacidad. Hay que utilizar de 16 o de 18, porque si no tu proyecto se va a encarecer mucho. Si quieres utilizar un cable más grueso, se te va a encarecer bastante tu cableado. Hay que utilizar capuchones de gel en las instalaciones de cableado. Recuerda que eres un profesional y tienes que utilizar
instalaciones profesionales. Utiliza capuchones de gel en las conexiones. Otro comentario en los sistemas por decoder es, como te comenté, lo recomiendo cuando tienes muchas estaciones o cuando ya el cliente o el proyecto tiene ya especificado o planeado abrir nuevas estaciones muy pronto. Ahí te evitas, imagínate que tienes un proyecto que le instalaste 10 estaciones, pero ya tienen planeado abrirle otras 10. ¿Qué va a pasar? Vas a tener que, si tienes el sistema tradicional multicable, vas a tener que sacar otros 10 cables desde tu controlador. Y la ventaja con decoders, tú ya no sacas cables del controlador. Sacas cable de la última válvula solenoide, donde está el último decoder. De ese decoder sacas la siguiente estación hacia la siguiente válvula. Entonces ya te evitas traerte cableado desde el controlador. Vamos a hablar sobre los sensores. Hay sensores de lluvia, meteorológicos, de viento, de heladas. Los meteorológicos los puedes instalar para que puedas activar en el controlador el sensor de lluvia. Es lo que te comentaba. Si tienes tu propio sensor meteorológico, ahí sí te conviene activar un sensor de lluvia. Hay muchos sensores que puedes agregar a tu controlador. Y luego hay detectores de fugas y medidores de caudal. Por medio de un medidor de caudal que lo conectas hacia tu controlador, y el controlador tiene que ser compatible con dicho controlador, y te mide cuánta agua estás gastando. Te mide el caudal por día, por mes o por semana. Y con esa información, y si tienes tu controlador conectado mediante Wi-Fi hacia tu celular, se pone muy interesante. Porque puedes recibir los reportes de tus gastos mensuales de agua. Y tú puedes registrar cuántos litros debes de gastar por minuto en cada estación. Y con esa información detectas fugas o desperfectos. Es una manera excelente de controlar tus consumos de agua y detectar inmediatamente alguna falla, alguna fuga o algo anormal, digamos. Si la presión empieza a bajar, significa que tienes una fuga. Y al detectarla el sistema mantiene cerrada esa estación para que pueda repararla. Eso hace que protejas de que la fuga haga que desperdicies agua. O si la presión se eleva, significa que tienes un taponeamiento, que es muy poco común, pero puede pasar también. Y luego tenemos los reguladores de presión. El regulador de presión se instala en las válvulas solenoides, aunque hay válvulas que ya lo tienen integrado. Como te comenté anteriormente, te sugiero que compres válvulas que lo tengan ya integrado el regulador de presión. Ya te estuve explicando un poquito al principio de este tema. Con eso puedes regular la presión en las secciones que requieres menos presión que las que recibes de la tubería principal. Bueno, eso ya lo había comentado. Y luego tenemos válvulas de presión. Algunos aspersores, como son algunos de la marca Reinbeer, ya lo tienen integrado, la válvula de presión. En otros casos lo instalas manualmente en los aspersores que lo requieran, porque te venden también como accesorio esas válvulas de presión para tus emisores. Sirven para que al cerrarse el sistema de riego no sigan tirando agua, ya que al cerrarse el riego la tubería sigue llena de agua, por lo que al no tener válvula de presión los emisores siguen tirando un poco de agua. Y esta válvula ayuda a que el agua a muy baja presión no logre abrir el aspersor y evite tirar agua. Entonces te recomiendo utilizar emisores, o al menos en ciertas ubicaciones. Por ejemplo, si tienes un proyecto donde tienes dos alturas de riego, cuando se cierra el sistema de riego o se apague, como la tubería está llena de agua, pues el agua va a bajar del segundo nivel o de la parte más alta, y en la parte baja, al bajar, va a estar corriendo agua y va a estar tirándola por los emisores, aunque el riego está cerrado. Eso pasa muy común. Tus clientes, oye, te van a decir tus clientes, está cerrado mi sistema de riego y están tirando agua los emisores. Es porque no tienen válvula de presión. Entonces, compra emisores, en el caso de la marca Reinbeer, que ya tienen algunos ya la tienen, o hay que comprarlo como componente adicional. Y luego tenemos los manómetros y válvula de conexión rápida para manguera. El manómetro nos sirve para estar visualizando la presión del agua.
Lo puedes instalar en el cuarto de máquinas y nos permite detectar si la presión es la adecuada. Es un medidor de lo que necesitamos nosotros. Ahí nos va a decir si cumple con las necesidades de presión para nuestro proyecto o para nuestros tipos de emisores. Las válvulas de conexión rápida para manguera. Ese es muy común en campos de golf o lugares comerciales. Se utiliza en lugares con sistemas de presión constantes y nos sirve para conectar mangueras para algún uso especial o regar algunas plantas o alguna reparación que requiera agua o para mojar áreas especiales. Y ya, con eso terminamos el capítulo 3 del módulo 1. Nos vemos en el módulo 2. No olvides terminar tu página de sección de preguntas y respuestas. Hasta pronto.